Me llamo Luis. Quiero relatar una terrible experiencia que me sucedió. Siempre pensé que viajar en avión era una de las experiencias más seguras y comunes de la modernidad. Sin embargo, después de lo que viví en el vuelo 172 de Air Sky, mi perspectiva cambió drásticamente. Era una noche tranquila cuando abordé el avión. El vuelo estaba casi vacío, con solo unas pocas personas repartidas por los asientos. Me senté junto a la ventana, ansioso por tomar una siesta durante el viaje. Todo parecía normal hasta que alcanzamos la altitud de crucero. Fue entonces cuando las cosas empezaron a ponerse extrañas. Primero, las luces comenzaron a parpadear. Pensé que era solo una pequeña turbulencia, pero pronto me di cuenta de que estaba equivocado. Las luces se apagaron por completo, dejando el avión en una oscuridad total. Escuché susurros a mi alrededor, como si las propias paredes del avión estuvieran susurrando secretos antiguos y malignos. Intenté llamar a una azafata, pero no había nadie cerca. Las otras personas en el avión parecían no notar lo que estaba sucediendo, continuando dormidas o mirando distraídamente sus dispositivos. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. Al otro lado del pasillo, una figura oscura estaba parada. No se movía, pero podía sentir sus ojos clavados en mí. Era una presencia maligna. Algo que sabía que no era de este mundo. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Era como si el miedo me hubiera paralizado por completo. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí, y finalmente logré levantarme y correr hacia la parte trasera del avión. Encontré una pequeña sala donde me encerré, tratando desesperadamente de encender mi celular para pedir ayuda. Sin señal. Fue entonces cuando sentí una mano fría en mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. El aire estaba helado, y los susurros eran más fuertes ahora, pareciendo formar palabras que no podía entender. Entonces, la puerta de la sala comenzó a abrirse lentamente. La figura oscura estaba allí, más cerca que nunca. Desesperado, cerré los ojos y comencé a rezar, esperando que todo fuera solo una pesadilla. Fue entonces cuando sentí una mano fría en mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. El aire estaba helado y los susurros eran más fuertes ahora, pareciendo formar palabras que no podía entender. Entonces, la puerta de la sala comenzó a abrirse lentamente. La figura oscura estaba allí, más cerca que nunca. Desesperado, cerré los ojos y comencé a rezar, esperando que todo fuera solo una pesadilla. Fue entonces cuando sentí una mano fría en mi hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. El aire estaba helado y los susurros eran más fuertes ahora, pareciendo formar palabras que no podía entender. Entonces, la puerta de la sala comenzó a abrirse lentamente. La figura oscura estaba allí, más cerca que nunca. Desesperado, cerré los ojos y comencé a rezar, esperando que todo fuera solo una pesadilla. Cuando abrí los ojos nuevamente, las luces del avión estaban encendidas y yo estaba de vuelta en mi asiento. Las personas a mi alrededor parecían ajenas al terror que acababa de experimentar. Una azafata pasó junto a mí, sonriendo como si nada hubiera pasado. Pensé en contarle a alguien sobre lo que había vivido, pero sabía que nadie me creería. Desde ese día, evito viajar en avión. La figura oscura y los susurros aún atormentan mis sueños y sé que, donde sea que vaya, ella estará esperándome en las sombras.
Hola, me llamo Alejandro y soy de la Ciudad de México. Quiero compartir una historia aterradora, basada en hechos reales, que sucedió en un avión y que ha dejado una marca imborrable en la historia de la aviación. Era una noche lluviosa de diciembre de 1972, cuando el vuelo 401 de Eastern Airlines despegó del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York, con destino a Miami. A bordo iban 163 pasajeros y 13 tripulantes, incluyendo al capitán Robert Loft, el copiloto Albert Stockstill y el ingeniero de vuelo Don Repo. Todo parecía normal mientras el avión ascendía a los cielos, pero el destino tenía otros planes. Poco antes de iniciar el descenso hacia el Aeropuerto Internacional de Miami, la tripulación notó un problema con el tren de aterrizaje. La luz indicadora que confirmaba que el tren de aterrizaje estaba abajo y asegurado no se encendió. Preocupados, los pilotos comenzaron a revisar los sistemas para determinar si el tren de aterrizaje realmente estaba en su lugar. Mientras lo hacían, pusieron el avión en piloto automático y comenzaron a intentar solucionar el problema. En medio de la confusión, ninguno de los tripulantes se dio cuenta de que habían desconectado inadvertidamente el piloto automático. El avión comenzó a perder altitud lentamente y nadie en la cabina de vuelo lo notó debido a su concentración en el tren de aterrizaje. En un trágico giro del destino, el avión se estrelló en los Everglades de Florida, causando la muerte de 101 personas, incluyendo al capitán Loft y el copiloto Stockstill. Milagrosamente, 75 personas sobrevivieron al accidente, aunque muchos quedaron gravemente heridos. Lo más aterrador de esta historia no terminó con el accidente. Después del desastre comenzaron a surgir relatos inquietantes. Se decía que el fantasma del capitán Loft y el ingeniero de vuelo Repo fueron vistos en otros aviones de Eastern Airlines que habían sido equipados con piezas recuperadas del vuelo 401. Varios empleados de la aerolínea reportaron haber visto a los dos hombres que aparecían en los compartimientos de la tripulación, advirtiendo sobre fallos técnicos y en algunos casos, incluso salvando vidas al alertar a la tripulación de problemas inminentes. Estos avistamientos se volvieron tan frecuentes que Eastern Airlines finalmente retiró todas las piezas recuperadas del vuelo 401. Los relatos de los fantasmas de Loft y Repo se convirtieron en una leyenda, una que sigue siendo contada entre los aviadores y que sirve como un recordatorio sombrío de los eventos trágicos de aquella fatídica noche de diciembre. Era una noche fría de diciembre y yo, Lucien Martin, estaba a bordo del vuelo 782 de Air France, saliendo de París hacia Niza. El clima estaba pésimo, con una tormenta eléctrica azotando los cielos. Los pasajeros estaban visiblemente tensos y yo no era la excepción. El avión estaba programado para despegar a las 22:00, pero debido al mal tiempo, quedamos detenidos en la pista por más de una hora. Finalmente, a las 23:15, recibimos la autorización para despegar. Tan pronto como el avión comenzó a ascender, sentí una extraña sensación de frío, como si una brisa helada estuviera atravesando la cabina, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Miré a mi alrededor y noté que otros pasajeros también estaban inquietos, ajustando sus asientos y cubriéndose con mantas. La situación se volvió aún más extraña cuando las luces empezaron a parpadear y el sistema de entretenimiento se apagó abruptamente. El sonido del trueno afuera era sordo, pero se podía escuchar claramente a través de la fuselaje.
De repente, el avión dio un salto en el aire, como si hubiera sido golpeado por una fuerte ráfaga de viento. Los tripulantes intentaron calmar a los pasajeros, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. Fue entonces cuando ocurrió algo inexplicable. La mujer, sentada a mi lado, que estaba dormida profundamente, despertó de repente y comenzó a murmurar algo ininteligible. Sus ojos estaban muy abiertos, pero parecían vacíos, como si estuviera en trance. Se levantó lentamente y comenzó a caminar por el pasillo, ignorando las advertencias de los auxiliares de vuelo. La mujer se detuvo frente a la puerta de la cabina de vuelo, todavía murmurando, y comenzó a golpear la puerta con una fuerza sorprendente. La tripulación corrió para contenerla, pero tan pronto como uno de los auxiliares la tocó, fue lanzado hacia atrás, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. La mujer entonces se desmayó, cayendo al suelo con un golpe sordo. Los auxiliares la llevaron de regreso a su asiento, donde permaneció inconsciente durante el resto del vuelo. Pero el fenómeno extraño no terminó allí. La temperatura en la cabina parecía bajar aún más, y pude ver mi propia respiración formando nubes en el aire. Las luces seguían parpadeando y el avión comenzó a temblar violentamente. En medio del caos, escuché un susurro, una voz baja y arrastrada, que parecía venir de todos los lados al mismo tiempo. «No debieron haberme traído de vuelta», repetía la voz. Miré a mi alrededor, buscando el origen del sonido, pero todos los demás pasajeros parecían igualmente confundidos y aterrorizados. Los auxiliares la llevaron de regreso a su asiento, donde permaneció inconsciente durante el resto del vuelo. Pero el fenómeno extraño no terminó allí. La temperatura en la cabina parecía bajar aún más, y pude ver mi propia respiración formando nubes en el aire. Las luces seguían parpadeando, y el avión comenzó a temblar violentamente. En medio del caos, escuché un susurro, una voz baja y arrastrada, que parecía venir de todos los lados al mismo tiempo. «No debieron haberme traído de vuelta», repetía la voz. Miré a mi alrededor, buscando el origen del sonido, pero todos los demás pasajeros parecían igualmente confundidos y aterrorizados. Finalmente, después de lo que parecieron horas, el avión comenzó a descender para aterrizar en Niza. Tan pronto como tocamos tierra, la temperatura volvió a la normalidad. Las luces se estabilizaron y la sensación de pánico se desvaneció. Los pasajeros desembarcaron rápidamente, ansiosos por dejar atrás esa pesadilla. Mientras esperaba mi equipaje, vi a la mujer que había entrado en trance siendo llevada por paramédicos. Ella aún estaba inconsciente, pero su rostro tenía una expresión de paz, como si hubiera sido liberada de algún peso. Nunca supe qué ocurrió realmente en ese vuelo. Algunas personas dijeron que fue solo el nerviosismo causado por la tormenta, mientras que otras creían que algo sobrenatural había sucedido. Lo que sé es que desde esa noche, cada vez que escucho truenos, siento un escalofrío en la espalda y recuerdo el vuelo 782. Y me pregunto, ¿quién o qué estaba realmente a bordo con nosotros esa noche? Era una noche tranquila en París, y el vuelo 731 de Air Étoile estaba a punto de despegar del aeropuerto Charles de Gaulle. El avión, un Airbus A330, estaba lleno de pasajeros ansiosos por llegar a su destino en la Côte d'Azur. Entre ellos estaba la joven Claire, una estudiante de historia que regresaba a casa después de un semestre de estudios. El vuelo iba bien,
hasta que 1 hora después del despegue, las luces internas del avión empezaron a parpadear. Claire encontró esto extraño, pero pensó que era solo una falla técnica común. Sin embargo, poco después, la temperatura dentro de la cabina comenzó a descender abruptamente. Claire sintió un escalofrío y comenzó a observar a los pasajeros a su alrededor, que también parecían incómodos. De repente, una sensación de inquietud se apoderó del avión. Los pasajeros comenzaron a escuchar susurros bajos e incomprensibles que parecían venir de todos lados. Claire miró hacia el pasillo y vio una figura pálida y nebulosa flotando en el corredor. La figura parecía ser una mujer vestida con un vestido antiguo y sus ojos brillaban con una luz fría y azulada. Claire, atónita y con el corazón acelerado, intentó llamar a la azafata, pero la mujer parecía no escuchar. La figura comenzó a acercarse a Claire y ella sintió un peso abrumador sobre sus hombros. El susurro se volvió más claro y las palabras, aunque apagadas, parecían decir: «Ayúdame, estoy perdida». Los pasajeros alrededor empezaron a percibir la presencia sobrenatural y el miedo se apoderó de la cabina. El piloto y el equipo de vuelo intentaron calmar a todos, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión inexplicable. La figura fantasmal comenzó a desaparecer y reaparecer, como si estuviera tratando de encontrar una salida. Después de unos minutos, la temperatura volvió a la normalidad y los susurros cesaron. La figura desapareció completamente y la cabina volvió a su estado normal, aunque todos seguían en estado de shock. Cuando el vuelo aterrizó en la Côte d'Azur, los pasajeros estaban nerviosos y confundidos. Claire nunca pudo olvidar lo que ocurrió y comenzó a investigar sobre historias de fantasmas y fenómenos paranormales, descubriendo que el vuelo 731 había pasado por una serie de accidentes y tragedias en su historia. Aunque no hubo explicaciones concretas para lo que sucedió esa noche, muchos pasajeros creen que la aparición era el espíritu de una de las víctimas de un accidente antiguo, intentando encontrar paz. El vuelo 731 nunca volvió a ser el mismo, y la historia del encuentro paranormal se extendió como una leyenda urbana entre los viajeros.